En este video veremos un tip de supervivencia que nos permite obtener agua bebible de prácticamente cualquier fuente, incluso del agua de mar, utilizando un destilador de agua solar. Necesitaremos muy pocos elementos y obtendremos agua libre de sales y de muy baja contaminación biológica. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Este destilador no será como los convencionales donde se calienta el agua, luego se condensa en una serpentina para hacer el destilado. Este solamente necesita estar expuesto al sol. Es muy simple y además en este mismo video comprobaremos que efectivamente el agua que se obtiene es libre de sales utilizando este aparatito que construí especialmente y que mide la cantidad de sólidos disueltos, lo que comúnmente se llama TDS. Por ejemplo, esta agua que tengo en este recipiente es agua de mar. Ponemos la celda, que es esta, y vemos que marca más de 5.000 miligramos por litro. Bueno, es normal porque el agua de mar tiene muchísimo más que eso, tiene alrededor de 35.000 miligramos por litro, 35 gramos por litro, ¿no? Una barbaridad. Así como está, esta agua es imposible de beber. Sin embargo, esta otra que tengo acá, en este otro recipiente, vean que el instrumento no marca nada. En ningún momento la aguja hace esa bajada como en el otro caso, es decir, que no hay continuidad eléctrica entre estos dos electrodos de la celda. Es un agua que está libre de sales y podría beberse en un caso extremo. Esta otra muestra, por ejemplo, es de agua de la red de distribución de agua corriente y como vemos en el instrumento indica que más o menos tiene unos 200 miligramos por litro. El beber agua destilada no es recomendable para nada, pero ante una situación de emergencia podemos hacerlo y no nos va a pasar nada. El problema es si durante meses estamos tomando agua destilada únicamente. El agua bebible debe tener algunos minerales, por eso el agua envasada en el agua mineral que compramos en el comercio, en general son aguas que primero son liberadas de todo tipo de sales y después se les agrega las sales convenientes, no se desmineralizan con unas resinas y luego se le agregan las sales necesarias. Vamos a nuestro experimento. Yo voy a utilizar para esto un fuentón. En caso de no tenerlo, de estar en el medio del campo y no disponer de eso, o en la playa y no tenemos ningún recipiente, hacer un agujero en la tierra o en la arena y dentro colocar algún recipiente abierto con el agua a tratar. En el fuentón voy a agregar esta agua que es de mar. Yo fui loco de chiquito nomás. Uno de mis hobbies era coleccionar aguas de distintos lugares donde iba. Bueno, cuando mayor seguí tarado nomás y siempre que iba a alguna playa me traía una botella. Por eso tengo esta agua que es de Dominicana. Antes de ponerla en el fuentón voy a medir con el instrumento para que vean que no hago trampa. Ya ven que marca más de 5.000. En realidad el agua de mar tiene muchísimo más de 5.000. Debe andar, como les dije, cerca de los 35.000. Solo que esta parte, por sobre los 5.000 en el instrumento, no discrimina. En realidad, bueno, tampoco interesa mucho que discrimine si un agua tiene más de 5.000, ¿no? Porque a los fines prácticos es completamente intomable. Volcamos toda el agua de punta cana, me dolió eso. ¿Quién sabe cuándo me voy a mojar de nuevo con esas aguas? Antes tenía la botella. Bueno, en medio del fuentón puse una barra de hierro para que no se vuele porque hay bastante viento. Ponemos otro recipiente que va a ser el que va a recoger el destilado. Voy a poner este vaso y en la parte superior del fuentón voy a poner un plástico.
En este caso voy a usar papel de film para que podamos ver después el proceso de destilado, pero es mejor utilizar una bolsa negra de residuos porque eso favorece el aumento de calor dentro del fuentón y por añadidura aumenta la velocidad de destilación. Este plástico que ponemos debe estar perfectamente limpio. Una vez que cerramos el fuentón, colocamos en el medio, justo arriba del vaso que pusimos para recoger el agua, una piedra. Cuanto más temperatura, más rápido va a funcionar el destilador. O sea, cuanto más verano es, más fácil de destilar. También para mejorar la velocidad lo que podemos hacer es colocar dentro del fuentón, empapado en el agua que queremos destilar, alguna tela. Esto va a aumentar la superficie de exposición del agua y también va a aumentar la velocidad del destilado. Otra opción es, en caso de no tener agua para destilar, utilizar vegetales verdes, por ejemplo, ramas de árboles o algunos otros vegetales, porque las plantas durante el día tienen una función que es la transpiración. Igual que las personas liberan agua por sus estomas, que son como si fueran los poros de la piel. Esta agua la podemos recuperar con este mismo destilador. Es decir, en lugar de colocar agua adentro, ponemos todas las ramas y en el medio ponemos el vasito para recuperar el agua. Estos procesos no son rápidos, pero en el lapso más o menos de unas 3, 4 horas, con un buen sol, podemos recoger hasta medio vaso de agua destilada. Acá pueden ver cómo se está condensando el agua en el plástico y las gotas van cayendo en el vaso central. Al principio esto tarda en comenzar porque tiene que saturarse el interior del fuentón, en este caso, con humedad, pero después de una hora más o menos ya comienza a caer el agua en forma más regular. Ya pasaron unas 6 horas más o menos y voy a sacar el plástico y medir la concentración de sales. Lo voy a hacer directamente sin cortar el video para que vean que no hay tongo, ¿eh? Voy a tomar una muestra también del agua residual y la voy a medir. Técnicamente esta agua debería tener más sal que antes porque se concentró. El medidor, bueno, no va a marcar mucha diferencia debido a que la escala, como ya les dije, es logarítmica en esa parte y concentraciones muy altas prácticamente se diferencian poco. Ahora medimos el agua que se destiló y genial, ¿eh? No marca absolutamente nada, es decir, no hay continuidad, entonces no marca nada, igual que la que medimos hoy más temprano cuando hice las pruebas. Bueno, me tomo un traguito también del agua de Punta Cana, pero bueno, no se vio. Eso me pasa por filmarme yo solo. Es fea el agua destilada y peor si está tibia como esta, pero bueno, es bebible. Te podés hacer un té en todo caso. Algunas cosas más sobre este método. Traten de destilar agua que no tengan olores. Los olores son moléculas orgánicas que tienen una presión de vapor menor que la del agua y pueden arrastrarse a la destilación. Por lo tanto, no es recomendable destilar orina, por ejemplo, o aguas podridas con materiales orgánicos en descomposición. Pueden hacer en todo caso un filtrado previo antes de poner cosas ahí adentro del destilador, ¿no? Pueden llenar una botella PET, por ejemplo, con arena y pasar por ahí el agua antes de hacer el destilado. En cuanto al medidor, seguro que les interesa eso, así que ya en un próximo video voy a mostrarles cómo se hace. Es muy sencillo, muy simple, no lleva ni siquiera semiconductores, nada lleva. Unas resistencias nomás. Ah, sí, lleva un diodo para rectificar. Pero bueno, son 3 porquerías y lo hacemos. Y encima se los voy a enseñar a calibrar. Pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita y recuerden que también pueden seguirme en Facebook y si sos muy fan
Podés colaborar con el canal uniéndote y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado y hasta la semana que viene, Dios mediante.